La Biblia Dios habla hoy. 1 de septiembre. Felicidad verdadera. Salmo 1. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor, y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo, y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios, y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Tú eres mi hijo. Salmo 2. ¿Por qué se alborotan los pueblos paganos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y su rey escogido. Y gritan: vamos a quitarnos sus cadenas. Vamos a librarnos de sus ataduras. El Señor, el que reina en el cielo, se ríe de ellos. Luego, enojado, los asusta. Lleno de furor les dice: ya he consagrado a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Voy a anunciar la decisión del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Pídeme que te dé las naciones como herencia, y hasta el último rincón del mundo en propiedad. Y yo te los daré. Con cetro de hierro destrozarás a los reyes. Los harás pedazos como a ollas de barro. Reyes y gobernantes de la tierra, entiendan esto. Aprendan bien esta lección. Adoren al Señor con alegría y reverencia. Inclínense ante el con temblor. No sea que se enoje y ustedes mueran en el camino, pues su furor se enciende fácilmente. Felices los que buscan protección en él. Oración pidiendo la ayuda del Señor. Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón. Salmo 3. Señor, muchos son mis enemigos. Muchos son los que se han puesto en contra mía. Muchos son los que dicen de mí: Dios no va a salvarlo. Pero tú, Señor, eres mi escudo protector. Eres mi gloria. Eres quien me reanima. A gritos pido ayuda al Señor, y Él me contesta desde su monte santo. Me acuesto y duermo, y vuelvo a despertar, porque el Señor me da su apoyo. No me asusta ese enorme ejército que me rodea dispuesto a atacarme. Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío. Tú golpearás en la cara a mis enemigos. Les romperás los dientes a los malvados. Tú, Señor, eres quien salva. Bendice, pues, a tu pueblo. Plena confianza en el Señor. Del maestro de coro, con instrumentos de cuerda. Salmo de David. Salmo 4. Dios y defensor mío, contéstame cuando te llame. Tú, que en mi angustia me diste alivio. Ten compasión de mí y escucha mi oración. Ustedes, que se creen grandes señores, ¿hasta cuándo ofenderán mi honor? ¿Hasta cuándo desearán y buscarán lo que no tiene sentido? ¿Lo que solo es falsedad? Sepan que el Señor prefiere al hombre que le es fiel. Sepan que el Señor me escucha cuando lo llamo. Tiemblen y no pequen más. Ya acostados, y en silencio, examinen su propia conciencia. Ofrezcan sacrificios sinceros. Y confíen en el Señor. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará la dicha? Señor, míranos con buenos ojos. Tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes tienen trigo y vino en abundancia. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida. Pues tú, Señor, me haces vivir confiado. Valor de los proverbios. Proverbios 1. Dichos de Salomón, hijo de David,
Rey de Israel, que tienen como propósito comunicar sabiduría e instrucción, ayudar a comprender palabras llenas de sentido, adquirir instrucción, prudencia, justicia, rectitud y equilibrio, hacer sagaces a los jóvenes inexpertos y darles conocimiento y reflexión. El que es sabio e inteligente, los escucha y adquiere así más sabiduría y experiencia para entender los dichos de los sabios y sus palabras, ejemplos y adivinanzas. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Consejos a los jóvenes. Hijo mío, atiende la instrucción de tu padre. Y no abandones la enseñanza de tu madre. Pues serán para ti un bello adorno. Como un collar o una corona. Si los pecadores quieren engañarte, no se lo permitas, hijo mío. Tal vez te digan, ven con nosotros. Por capricho tenderemos una trampa. Para matar a algún inocente cuando pase. Nos tragaremos vivos a los hombres honrados. Como se traga la muerte a quienes caen en el sepulcro. Tendremos toda clase de riquezas. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven y comparte tu suerte con nosotros. Y comparte también nuestro fondo común. Pero no vayas con ellos, hijo mío. Aléjate de sus malos caminos. Pues tienen prisa por hacer lo malo. Tienen prisa por derramar sangre. Aunque no vale la pena tender una trampa. Si los pájaros pueden verla. Esos hombres se tienden la trampa a sí mismos. Y ponen su vida en peligro. Tal es el final de los ambiciosos. Su propia ambición los mata. Invitación de la sabiduría. Por calles y avenidas. La sabiduría hace oír su voz. Proclama sus palabras por las puertas. Por los puntos más concurridos de la ciudad. Jóvenes inexpertos, burlones y necios. ¿Hasta cuándo amarán la inexperiencia? Y hallarán placer en sus burlas. ¿Y despreciarán el saber? Presten atención a mis correcciones. Y yo los colmaré de mi espíritu. Les daré a conocer mis pensamientos. Yo los he llamado, los he invitado a venir. Pero ustedes no han querido hacerme caso. Al contrario, han rechazado mis consejos. No han querido recibir mi corrección. Ya me tocará reír cuando les llegue la desgracia. Ya me burlaré cuando estén muertos de miedo. Cuando vengan sobre ustedes temores y problemas. Desesperación y angustia. Como un torbellino que todo lo destruye. Ese día me llamarán, pero no responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Pues desprecian la sabiduría. Y no quieren honrar al Señor. No desean recibir mis consejos. Desprecian mis correcciones. Pues sufrirán las consecuencias de su conducta. Quedarán hartos de sus malas intenciones. A los inexpertos los mata su falta de experiencia. Y a los necios los destruye su despreocupación. Pero el que me preste atención, vivirá en paz. Y sin temor de ningún peligro. Jesús da la vista a un hombre que nació ciego. Juan capítulo 9. Del 1 al 23. Al salir, Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres, o por su propio pecado? Jesús les contestó: Ni por su propio pecado ni por el de sus padres, fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió, pues viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y se lo untó al ciego en los ojos. Luego le dijo: Ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa, enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Los vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: Sí, es él.
Otros decían: no, no es él, aunque se le parece. Pero él mismo decía: sí, yo soy. Entonces le preguntaron: ¿y cómo es que ahora puedes ver? Él les contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos, y me dijo: ve al estanque de Siloé, y lávate. Yo fui, y en cuanto me lavé, pude ver. Entonces le preguntaron: ¿dónde está ese hombre? Y él les dijo: no lo sé. Los fariseos interrogan al ciego que fue sanado. El día en que Jesús hizo el lodo y devolvió la vista al ciego era sábado. Por eso llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y ellos le preguntaron cómo era que ya podía ver. Y él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé, y ahora veo. Algunos fariseos dijeron: el que hizo esto no puede ser de Dios, porque no respeta el sábado. Pero otros decían: ¿cómo puede hacer estas señales milagrosas, si es pecador? De manera que hubo división entre ellos, y volvieron a preguntarle al que antes era ciego: puesto que te ha dado la vista, ¿qué dices de él? Él contestó: yo digo que es un profeta. Pero los judíos no quisieron creer que había sido ciego y que ahora podía ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo? ¿Declaran ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntenselo a él, ya es mayor de edad, y él mismo puede darles razón. Sus padres dijeron esto por miedo, pues los judíos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron sus padres: pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Salomón dedica el templo. Segunda de Crónicas capítulo 6. Entonces Salomón dijo: tú, Señor, has dicho que vives en la oscuridad. Pero yo te he construido un templo para que lo habites. Un lugar donde vivas para siempre. Luego el rey se volvió, de frente a toda la comunidad israelita, que estaba de pie, y la bendijo diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que ha cumplido lo que prometió a David, mi padre, cuando le dijo: desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo. No había escogido yo ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para que en ella se construyera un templo, donde residiera mi nombre, ni había escogido a ningún hombre para que fuera el guía de mi pueblo Israel, pero escogí a Jerusalén para que mi nombre resida allí, y escogí a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Y David, mi padre, tuvo el deseo de construir un templo en honor del Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el Señor le dijo: haces bien en querer construirme un templo, pero no serás tú quien lo construya, sino el hijo que tendrás. Él será quien me construya el templo. Pues bien, el Señor ha cumplido su promesa. Tal como dijo, yo he tomado el lugar de David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel y he construido un templo al Señor, el Dios de Israel. Además he puesto allí el arca donde está la alianza que el Señor hizo con los israelitas. Después se puso Salomón delante del altar del Señor, en presencia de toda la comunidad israelita, y extendió sus manos. Estaba subido sobre una plataforma de bronce de 2 metros 25 centímetros de largo, otro tanto de ancho y 1 metro 35 centímetros de alto, la cual había construido y colocado en medio del atrio. Luego se arrodilló delante de toda la comunidad israelita, y extendiendo sus manos al cielo, exclamó: Señor, Dios de Israel, ni en el cielo ni en la tierra hay un Dios como tú, que cumples tu alianza y muestras tu bondad para con los que te sirven de todo corazón, que has cumplido lo que prometiste a David, mi padre. Uniendo así la acción a la palabra en este día. Por lo tanto, Señor, Dios de Israel, cumple también lo que prometiste a tu siervo David, mi padre, que no le faltaría un descendiente que, con tu favor, subiera al trono de Israel, con tal de que sus hijos cuidaran su conducta y cumplieran tu ley como él la cumplió. Así pues, Señor, Dios de Israel, haz que se cumpla la promesa que hiciste a mi padre, tu servidor David. Pero ¿será verdad que Dios puede vivir con los hombres sobre la tierra? Si el cielo, en toda su inmensidad, no puede contenerte,
cuanto menos este templo que he construido para ti. No obstante, Señor y Dios mío, atiende mi ruego y mi súplica. Escucha el clamor y la oración que este siervo tuyo te dirige. No dejes de mirar, ni de día ni de noche, este templo, lugar donde tú has dicho que estarás presente. Escucha la oración que aquí te dirige este siervo tuyo. Escucha mis súplicas y las de tu pueblo Israel cuando oremos hacia este lugar. Escúchalas en el cielo, lugar donde vives, y concédenos tu perdón. Cuando alguien cometa una falta contra su prójimo, y le obliguen a jurar ante tu altar en este templo, escucha tú desde el cielo, y actúa, haz justicia a tus siervos. Da su merecido al culpable, haciendo recaer sobre él el castigo por sus malas acciones, y haz justicia al inocente, según le corresponda. Cuando el enemigo derrote a tu pueblo Israel por haber pecado contra ti, si luego éste vuelve y alaba tu nombre, y en sus oraciones te suplica en este templo, escúchalo tú desde el cielo, perdona su pecado, y hazlo volver al país que les diste a ellos y a sus antepasados. Cuando haya una sequía y no llueva porque el pueblo pecó contra ti, si luego ora hacia este lugar, y alaba tu nombre, y se arrepiente de su pecado a causa de tu castigo, escúchalo tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel, y enséñales el buen camino que deben seguir. Envía entonces tu lluvia a esta tierra que diste en herencia a tu pueblo. Cuando en el país haya hambre, o peste, o las plantas se sequen por el calor, o vengan plagas de hongos, langostas o pulgón, cuando el enemigo rodee nuestras ciudades y las ataque, o venga cualquier otra desgracia o enfermedad, escucha entonces toda oración o súplica hecha por cualquier persona, o por todo tu pueblo Israel, que al ver su desgracia y dolor extienda sus manos en oración hacia este templo. Escucha tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas, y concede tu perdón. Da a cada uno según merezcan sus acciones, pues solo tú conoces las intenciones y el corazón del hombre. Así te honrarán y te obedecerán mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. Aun si un extranjero, uno que no sea de tu pueblo, viene de tierras lejanas por causa de tu nombre grandioso y de tu gran despliegue de poder, y ora hacia este templo, escucha tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas, y concédele todo lo que te pida. Para que todas las naciones de la tierra te conozcan y te honren como lo hace tu pueblo Israel, y comprendan que tu nombre es invocado en este templo que yo te he construido. Cuando tu pueblo salga a luchar contra sus enemigos, donde quiera que tú lo envíes, si ora a ti en dirección de esta ciudad que tú escogiste y del templo que yo te he construido, escucha tú desde el cielo su oración y su ruego, y defiende su causa. Y cuando pequen contra ti, pues no hay nadie que no peque, y tú te enfurezcas con ellos y los entregues al enemigo para que los haga cautivos y se los lleve a otro país, sea lejos o cerca. Si en el país a donde hayan sido desterrados se vuelven a ti y te suplican y reconocen que han pecado y hecho lo malo. Si se vuelven a ti con todo su corazón y toda su alma en el país a donde los hayan llevado cautivos, y oran en dirección de esta tierra que diste a sus antepasados, y de la ciudad que escogiste, y del templo que te he construido, escucha tú sus oraciones y súplicas desde el cielo, desde el lugar donde habitas. Defiende su causa y perdónale a tu pueblo sus pecados contra ti. Atiende, pues, Dios mío, y escucha las oraciones que se hagan en este lugar. Levántate, Dios y Señor, con tu arca poderosa. Y ven al lugar donde has de descansar. Que tus sacerdotes, Dios y Señor, se revistan de la salvación. Que tus fieles gocen de prosperidad. No desaires, Dios y Señor, al Rey que has escogido. Recuerda tu amor por David, tu siervo. Malaquías capítulo 3. El Señor Todopoderoso dice, voy a enviar mi mensajero para que me prepare el camino. El Señor, a quien ustedes están buscando, va a entrar de pronto en su templo. Ya llega el mensajero de la alianza que ustedes desean. Pero ¿quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién podrá entonces permanecer en pie? Pues llegará como un fuego, para purificarnos, será como un jabón que quitará nuestras manchas. El Señor se sentará a purificar a los sacerdotes, los descendientes de Leví, como quien purifica la plata y el oro en el fuego. Después ellos podrán presentar su ofrenda al Señor, tal como deben hacerlo. El Señor se alegrará entonces de la ofrenda de Judá y Jerusalén, igual que se alegraba de ella en otros tiempos. El Señor Todopoderoso dice, yo vendré a juzgarlos a ustedes. Y al mismo tiempo seré testigo contra los que practican la magia, los que cometen adulterio, los que juran en falso,
los que oprimen a los trabajadores, a las viudas y a los huérfanos, los que tratan mal a los extranjeros y los que me faltan al respeto. Yo soy el Señor. No he cambiado. Y por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido aniquilados. Ustedes se han apartado de mis preceptos, como se apartaron sus antepasados, y no han querido obedecerlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo, vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes. Pero ustedes dicen, ¿por qué hemos de volvernos a ti? Y yo pregunto, ¿acaso un hombre puede defraudar a Dios? Pues ustedes me han defraudado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos defraudado? En los diezmos y en las ofrendas me han defraudado. Sí, toda la nación, todos ustedes, me están defraudando, y por eso voy a maldecirlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo, traigan su diezmo al tesoro del templo, y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. No dejaré que las plagas destruyan sus cosechas y sus viñedos. Todas las naciones les llamarán dichosos, porque ustedes tendrán un país encantador. Yo, el Señor Todopoderoso, lo he dicho. El Señor dice, ustedes han dicho cosas muy duras contra mí. Y todavía preguntan, ¿qué es lo que hemos dicho en contra tuya? Esto es lo que han dicho, servir a Dios es cosa inútil. ¿Qué provecho sacaremos de hacer lo que Él manda, de andar vestidos de luto delante del Señor Todopoderoso? Nosotros hemos visto que los orgullosos son felices, que a los malvados les salen las cosas bien, que ponen a prueba a Dios y no reciben ningún castigo. Los que honran a Dios hablaron entonces entre sí, y el Señor escuchó con atención lo que decían. Y en presencia del Señor se escribió un libro, en el cual se recordaba a los que honran al Señor y lo toman en cuenta. El Señor Todopoderoso dice, estoy preparando un día en el que ellos volverán a ser mi pueblo. Como un padre se compadece del hijo que le sirve, así tendré yo compasión de ellos. Entonces ustedes se darán cuenta otra vez de la diferencia que hay entre el bueno y el malo, entre el que adora a Dios y el que no lo adora. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl